Benedicite, buenos días, feliz segundo domingo después de Pentecostés. Hoy el Evangelio es de Marcos, capítulo segundo, versículos 23 al capítulo tercero, versículo 6, y dice así: Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían: Mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca han leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la presencia, y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer, salvo a los sacerdotes? También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Otra vez entró en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada, y estaba al acecho de ver si lo sanaría en sábado, a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaban, y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaban consejo contra él de cómo destruirlo. El Evangelio de hoy nos propone varios temas, pero dos que son bien importantes, ¿verdad? El sábado para los judíos era una institución religiosa muy importante porque era el día de descanso, el día donde se celebraba que Dios descansó después de crear todo, y ese día todo el pueblo judío tenía que descansar. O sea, tenía muy pocas tareas permitidas para la realización ese día, y fundamentalmente era la tarea del descanso. El sábado era una institución sagrada, muy sagrada. Y Jesús en dos oportunidades rompe esa norma religiosa. Primero con los discípulos recogiendo espigas, porque seguramente habían caminado mucho, tendrían hambre, atravesaron un campo y recogieron algunas espigas para ir comiendo por el camino. Y el segundo acontecimiento, ya en la sinagoga, ya en el lugar del culto, hay un hombre que tiene la mano paralizada, la mano, en otras versiones dicen la mano seca. Y Jesús pregunta si es lícito en sábado curar, ayudar a alguien, devolverle la fe, la vida, la esperanza. Y los fariseos y los herodianos se callan la boca, como muchos cristianos que nos callamos la boca y miramos para el costado ante las injusticias. Pero después salimos de la iglesia a criticar.
Y entonces se callan y Jesús, indignado por esa actitud mediocre, por esa actitud ritualista y sin compromiso, sana al hombre de la mano paralizada. Y eso produce una reacción muy negativa en el entorno. Fariseos y herodianos se molestan muchísimo porque Jesús rompió la ley del sábado, la incumplió, hizo el bien, sanó. Esto de alguna manera nos invita a los cristianos, sobre todo a algunos cristianos que son excesivamente ritualistas en algunas denominaciones cristianas, ¿verdad? En algunas iglesias, que son fundamentalmente dogmáticos, fundamentalistas, nos lleva a pensar, ¿qué pasa con nuestros ritos? ¿Estamos llevando una vida espiritual o estamos llevando una vida ritual? Donde los ritos se transforman en normas que impiden practicar el bien, en normas que impiden liberar a las personas, en normas que impiden sanar a las personas. A veces hemos transformado nuestra religión cristiana en un instrumento de opresión para nosotros y para otros. Jesús vino a sanar y a liberar, no a oprimir. Jesús vino a dar cumplimiento a las Escrituras, donde se nos promete el reino, donde se nos promete la dignificación del ser humano, donde se nos promete la liberación de todas las ataduras. No vino a crear una religión que oprime, que prohíbe y prohíbe y prohíbe y prohíbe y prohíbe. Algunas iglesias cristianas son un cúmulo de prohibiciones. Algunas iglesias cristianas están llenas de prohibiciones, de anatemas, de gente condenada, de gente infeliz, porque han hecho de la religión o del cristianismo un instrumento de opresión. Hay iglesias donde el rito es más importante que el ser humano. Recuerdo hace muchísimos años, yo era un adolescente, todavía no había entrado al monasterio. Pero ya me estaba planteando la vocación, entonces iba a misa todos los días. Y recuerdo que estaba en la parroquia, estábamos en misa y había una señora, no habíamos, seríamos unas 20 personas por ahí, una misa diaria, y había una señora con un nenito, un bebé, que lloraba. Y lloraba porque, claro, el niñito tenía hambre y en aquellos tiempos la mamá no se sacaba el pecho para darle comer, ¿verdad? Porque había todo un tabú, sobre todo en la iglesia católica, ¿verdad? Sacarse un pecho en un templo ameritaba que la quemaran viva. Y entonces el niñito lloraba y lloraba y lloraba, hasta que el cura paró la celebración y dijo, así no se puede, el niño se tiene que ir. Es el niño la misa. La señora, con una vergüenza brutal, se paró y se fue ante la mirada de todos nosotros que hicimos así como para verla, ¿no? Condenando en ese lugar de los fariseos y de los herodianos. Qué equivocado que estaba ese cura, ¿verdad? Porque, a ver, Jesús hubiera expulsado a alguien de la última cena porque el niñito lloraba.
Jesús de hecho compartió la última cena con Judas que lo traicionó. Jesús compartió la última cena con Pedro, que lo negó 3 veces. Jesús compartió la última cena con los otros apóstoles que lo abandonaron y lo dejaron solito para que fuera torturado y ejecutado. A veces cuando veo esas liturgias tan solemnes donde se carece de humanidad, me pregunto si Jesús estará presente ahí. Me pregunto, ¿qué haría Jesús en esas celebraciones? De los pentecostales, de los anglicanos, de los luteranos, de los ortodoxos, de los católicos romanos, de los católicos independientes, de los católicos vétero. ¿Qué haría Jesús en nuestras celebraciones, verdad? Gran pregunta. Porque nosotros damos por hecho que ese rito que hacemos es lo más importante. Y el Evangelio de hoy nos está diciendo que lo más importante es el hermano, el que tenemos enfrente, el que tenemos al lado, el otro, la otra. El misterio de la otredad, que me gusta llamar a mí al ser humano, ¿verdad? El misterio de aquel que es totalmente distinto a mí. Porque esa es imagen y semejanza de Dios. Fíjense que en el relato del juicio final no hay ninguna pregunta vinculada al templo o al culto. Todas las preguntas están vinculadas a la solidaridad, están vinculadas a la fraternidad. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve enfermo, en la cárcel, me fuiste a ver. Estaba sin techo, me acogiste. No nos preguntan a cuántos devocionales fuimos. No nos preguntan a cuántas comuniones fuimos. No nos preguntan a cuántas santas cenas fuimos. No nos preguntan de cuántas Eucaristías participamos. Nos preguntan si hicimos el bien. Yo sé que este mensaje a muchos cristianos les va a molestar muchísimo, porque están convencidos y sus pastores les han convencido de que los ritos son importantes, de que por los ritos se van a salvar, pero están equivocados. Y sé que muchos se van a molestar conmigo hoy por esto y tal vez dejen de seguirme, pero no me importa. Yo tengo que decir la verdad, yo tengo que ser coherente con la ética del Evangelio, no con la ética de las iglesias. Y el Evangelio dice que el hombre es para el sábado. No, no dice eso. No dice que el hombre es para el rito. No dice que estamos sujetos, ¿verdad?, a obligaciones rituales. Los ritos son medios por los cuales expresamos nuestra vida espiritual, por los cuales expresamos nuestra interioridad, pero no son fines. El sábado es para el hombre. El rito es para el hombre. El rito es para ayudarnos a expresar experiencias de fe, vivir experiencias de fe. Pero hay otras cosas que son más importantes que el rito. Si yo tengo que dejar de lado el rito para ayudar a un hermano, mi obligación es esa. Yo tengo que vivir con libertad el aspecto cúltico y litúrgico de mi denominación cristiana.
Y si a mí, el pastor, el reverendo, el diácono, el obispo, el presbítero, el cura, la beatitud o su santidad me dicen que el rito está primero, me están mintiendo, no me están predicando el Evangelio. Primero está la caridad, primero está la solidaridad. De nada sirve ir los domingos a las celebraciones litúrgicas de las distintas iglesias si yo no practico el bien, si yo no libero a mis hermanos, si yo no sano a mis hermanos, si yo no soy capaz de curar al otro, si yo no soy capaz de compartir con el otro como hicieron los discípulos en ese sembrado, compartiendo las semillas para saciar el hambre. Hermanas, hermanos, tenemos dos opciones. O estamos con Jesús o estamos contra Jesús. O manipulamos el Evangelio y seguimos repitiendo lo que nos han enseñado durante siglos en las iglesias. O le decimos a esos pastores que están equivocados y que nosotros nos afiliamos al Evangelio y vamos a vivir, como dice San Benito, tomando como guía el Evangelio. Vamos a vivir el mensaje de Jesús. Tengan una bendecida semana.